Aleluya, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga en esta noche, día o tarde, depende a qué horas vayan a ver este estudio, pero estamos ahorita en vivo, iniciando la tercera clase. Vamos a iniciar esta tercera clase en la escuela online de guerreras de oración. Y vamos a prepararnos por ahí con su libreta, con su Biblia para estar estudiando juntas. No sé cuántos vayan a estar ahorita aquí para conectarse, pero Dios les bendiga a los que van entrando para conectarse para estudiar esta clase. Y vamos a iniciar la clase número 3. Se llama Los principios de poder. Los principios de poder es una clase muy bonita, pero va a estar muy larga. Pero nomás vamos a ver un tema para no extendernos mucho. Creo que vamos a verla en 5 partes, 3, 4 partes. Vamos a iniciar el día de hoy. Nos ponemos en las manos del Señor. Dios bendiga a los que se están conectando para estudiar. Señor, nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús, reconociendo que tú eres Dios, Señor, y que tú estás con nosotros. Señor, en esta hora que estamos aquí para estudiar, yo te pido que nos des espíritu de sabiduría y entendimiento para aprender tu palabra y ponerla por obra. Gracias, Señor, gracias. Dios bendiga a mi hermana Alejandra que está por ahí, dice lista para esta nueva clase. Así que vamos a ir anotando. Vayan checando, anotando unos puntos principales que les voy a decir. En esta clase la tarea no va a estar muy difícil, pero vean lo que les voy a recalcar en esta noche para que lo apunten por ahí. Y vamos a iniciar con los principios de poder, la parte 1. Yo creo que nos va a dar como una hora esta clase. Vamos a iniciar. Vida después de la religión. La religión es el esfuerzo del hombre para conocer a Dios. Son rituales y regulaciones, trabajos y palabras sin poder. La religión trae la muerte espiritual. La gente dice que busca a Dios, pero lo que la gente sigue es una religión. Es un esfuerzo, el esfuerzo del hombre. Pero el poder de Dios es la demostración. Fíjense bien, el poder de Dios, ¿qué es el poder de Dios? El poder de Dios es la demostración visible de su deseo de revelarse al hombre. El poder espiritual es el reino de Dios en acción. Gloria a Dios. Así que chequen bien esto, lo que significa. El poder de Dios es la demostración visible de su deseo de revelarse al hombre. Y el poder espiritual es el reino de Dios puesto en acción y trae la vida espiritual. La religión trae muerte espiritual, pero el poder de Dios trae vida espiritual. Muchos han experimentado la religión, pero una vida en el poder de Dios es muy diferente a vivir una religión. Hoy necesitamos experimentar la vida después de la religión. Así que lo que toda guerrero de oración, todo alumno, todo cristiano, no debemos de vivir una religión, sino debemos de experimentar la vida. La vida, el poder de Dios en acción manifestándose en nuestras vidas. Gloria a Dios. Y vamos a ver algunos tipos de poder en el mundo de hoy. Hay muchos tipos de poder y tenemos, por ejemplo, el poder político, que son formados por organizaciones, pueblos, ciudades, naciones. Hay un poder también llamado intelectual, que es lo que crea los inventos, las creaciones literarias,
musicales, instituciones educativas. Hay otro tipo de poder, el poder físico, y lo tienen los atletas profesionales. Hay un poder mundial, el poder financiero, que abarca lo que es los banqueros y los hombres de negocios. También podemos hablar de un poder militar que habla de los grandes ejércitos, los militares. Hay otro poder en el mundo que es el poder de la energía, que es lo que nos habla acerca de la electricidad. Y también hay un poder que se ha formado mundialmente, que es el poder religioso, que esto lo forman grandes denominaciones y culturas religiosas. Las denominaciones y culturas religiosas. Pero nosotros no queremos hablar de un poder religioso, no queremos vivir de un poder religioso guiados por las grandes dominaciones, porque las grandes denominaciones, oiga, tienen un poder que no hagas esto, no hagas lo otro, y muchas reglas, y es bueno parte de las reglas, pero a veces se deja de guiar por lo que verdaderamente es. Nosotros vamos a hablar aquí de otro poder, no el poder religioso. El llamado de Jesús no es al poder mundano, a todos estos tipos de poderes que vimos arriba, sino Él nos llama al poder espiritual, el cual es dado con el propósito de servir. Fíjense, ¿con qué propósito nos da Jesús el poder espiritual? Es dado con el propósito de servir a un mundo que sufre y que está perdido y agonizante. ¿Para qué es el poder, hermana Alejandra? ¿Para qué es el poder que Dios nos da? Fácilmente es para servir a un mundo que sufre y que está perdido y agonizante. El poder espiritual que Dios nos da no es para decir, oh, yo tengo el superpoder y que este y que el otro. No, el poder espiritual Dios nos los da para servir a un mundo que sufre y que está perdido y agonizante. Y por eso fueron creadas las clases online, la escuela online de guerreras y guerreros de oración, para aprender las armas que necesitamos para pelear, para orar por la gente, para hablarle a la gente. Así que estamos recibiendo a través de estas clases. La primera clase fue la guerra espiritual, cómo luchar contra el enemigo, qué hacer, las armas que nosotros tenemos. La segunda clase fue lo que es la sanidad divina. También fue una parte nada más, después vamos a ver otra parte. Y ahora vemos el poder de Dios. El poder de Dios en acción. Vamos a ver lo que es el poder de Dios. Dios te bendiga, Ivonne. ¿Cómo estás? Bendiciones. ¿Y para qué es el poder, Ivonne, hermana Alejandra? Para las que se van a conectar en un ratito más. El poder espiritual Dios nos los da con un solo propósito, de servir a un mundo que sufre, que está perdido y que está agonizante. El poder espiritual, el poder es energía espiritual, habilidad, fuerza. Fíjense, fuerza, vigor. Si tú tienes a Dios en tu corazón, mi hermana, mi hermano, tienes una energía espiritual que viene de lo alto. Tienes una habilidad, tienes una fuerza y un vigor especial. Es una fuerza sobrenatural que produce obras y milagros poderosos. Así que no es cualquier cosa el poder que nosotros tenemos, mis hermanas. Tenemos que aprender lo que hay dentro de nosotros, lo que Dios nos ha dado. Lo que es ese poder es una fuerza
sobrenatural. Fíjate, Ivonne, fíjate, mi hermana Alejandra, mis hermanas que van a entrar más tarde, es una fuerza sobrenatural que produce obras y milagros poderosos. Aleluya. Así que, estudiantes de la escuela online, hay que aprender esto. Ahorita, gracias a Dios, conmigo somos 16 estudiantes que están aprendiendo la palabra de Dios y las armas que tenemos para salir adelante y hablarle al perdido y ponerla en práctica. Así que ese poder es una fuerza sobrenatural que debe de producir obras y milagros poderosos. Y no solamente hablamos de poder, sino también hablamos de la autoridad. La autoridad se refiere al poder legal. Fíjate, Dios nos da un poder legal y justo para actuar en nombre de otro. ¿Y en el nombre de quién vamos a actuar? En el nombre de Jesús. Tomar la autoridad es la acción de demostrar el poder. Es poseer el derecho para ejercer el poder delegado dentro de los límites definidos. Así que Dios nos da autoridad, Dios nos da un derecho para ejercer el poder que ya nos ha delegado. Esa es la autoridad que Dios nos da. Gloria a Dios, porque el poder de Dios, la autoridad de Dios es enorme. Vamos a hablar de las fuerzas de poder espiritual. Hay diversas fuerzas sobrenaturales operativas en el poder espiritual. La fuente bíblica es el Dios vivo y verdadero. Dios es una Trinidad, una persona compuesta de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es la fuente del poder, gloria a Dios. ¿Qué nos dice Romanos 13:1? Nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de ¿quién? De Dios. Y las que hay, por Dios han sido constituidas. Aunque no nos guste el gobernante, aunque no nos guste el presidente, Dios ha permitido, dice aquí la palabra, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Y las que hay, por Dios han sido constituidas. Dios lo ha permitido. Dice Mateo 28:18. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Dios ha delegado su poder a su Hijo Jesucristo. Por eso Jesús lo dice aquí con firmeza y en Mateo 28:18. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y qué bendición, porque esa autoridad, ese poder nos los delega a nosotros como sus hijos. Aleluya. Jesús ha delegado el poder espiritual a los creyentes. Mira, primero tenemos ahí que Dios ha delegado su poder a su Hijo. Y después tenemos que Jesús ahora ha delegado el poder espiritual a los creyentes. Un poder experimentado a través del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra ahí en Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigos. ¿Para qué es el Espíritu Santo? ¿Para qué es el poder de Dios en nuestras vidas? Dice, para que seas testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que veíamos al principio, el poder espiritual es para que nosotros
compartamos con la gente, para que seamos de bendición al perdido. Para eso es el poder, y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y ahora sí me seréis testigos en Jerusalén, en tu casa, en Judea, con tus vecinos, en Samaria, con todos aquellos que te rodean, y hasta lo último de la tierra, donde quiera que estés. Para eso es el poder de Dios. Hay otra fuerza de poder espiritual. Dios bendiga a Isela Cris Marín, que se está conectando, otra alumna. Dice, hay otra fuerza de poder espiritual, pero es una fuerza negativa. Es la fuente de poder espiritual maligna y responsable para la brujería, para la hechicería y todas las otras prácticas malignas. Esa fuerza es Satanás, es un poder espiritual maligno. Fíjate lo que dice Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestes. Está esa fuerza, la fuerza del maligno, ese poder del maligno. Pero vamos a hablar acerca de la demostración del poder. El ministerio de Jesús tocó las multitudes debido a la demostración del poder. Jesús estaba siempre mostrando su poder. Dice Lucas 4:36. Y todos quedaron asombrados y hablaban entre sí diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Aleluya. La iglesia primitiva nació, fíjate bien, la iglesia primitiva nació en una demostración de poder. Dice Hechos 17:6. Ellos dijeron, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Oye, cuando ahí estaba, la iglesia primitiva estaba trastornando el mundo entero. Era el poder de Dios en acción manifestándose a través de la iglesia primitiva por medio del Espíritu Santo. Aleluya. Cada demostración milagrosa del poder de Dios enfocó la atención en el Señor Jesucristo, porque siempre en Él se va a enfocar. Cada milagro se enfoca en el Señor Jesús. Cada encuentro de poder producía multiplicación de la iglesia. Cada vez que se reunían, la iglesia primitiva, dice la iglesia primitiva, oró durante días, predicó unos minutos. ¿Te acuerdas cuando Pedro predicó por unos minutos y se salvaron 3,000 almas? Ahí está en Hechos capítulo 1 y capítulo 2. Hoy nosotros oramos 10 minutos, predicamos 10 días, campaña de avivamiento, y vemos solo 30 que son salvos. ¿Por qué será esto? La iglesia primitiva oró durante días, era oración, oigan, era oración. Ellos no paraban de orar y predicaban solamente unos minutos, y en esos minutos se salvaban 3,000 almas, 5,000 almas. Y ahora es lo que nos dice aquí. Hoy nosotros queremos orar nomás 10 minutos, no queremos orar mucho. Y predicamos campañas de avivamiento y milagros por 10 días y vemos que solamente 5, 10, 15, 30 almas se salvan.
Cuando Pedro y Juan pasaron por la puerta del templo de Jerusalén, ¿te acuerdas? En ese pasaje, en Hechos capítulo 3, dice la Biblia que hombre cojo, un hombre cojo les pidió limosna. Ellos solo le dieron lo que tenían. Y dice Hechos 3, 6 al 8. ¿Qué le dieron? Poder y autoridad en el nombre de Jesús. La iglesia primitiva comprendió que el evangelio del reino no solo era de palabras, sino de poder. ¿Qué le dijeron? No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Y qué sucedió con el cojo? Se levantó en ese momento. La iglesia primitiva estaba entendiendo que el evangelio del reino no solamente era de palabra, no solamente voy a hablar la palabra, sino que de qué? De poder, el poder de Dios sobre la vida de la iglesia primitiva y ahora el poder de Dios sobre la vida del creyente, sobre nosotros. Vamos a ver lo que nos dice primero los Corintios 4:20, si tú lo tienes por ahí, dice la palabra, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder, en poder. El reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Oiga, lo que Dios nos ha dado a cada una de nosotras, mis hermanas, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa, hermana Alejandra, hermana Ivonne, hermana Isela. Dios nos ha dado poder, autoridad, y es un poder inigualable, un poder, el poder mismo de Dios en acción que se quiere manifestar en nuestras vidas. Aleluya. Vamos a hablar de la base del poder espiritual. La base, fíjate bien, esta es una pregunta que va a venir. ¿Cuál es la base del poder espiritual? El arrepentimiento. Usted no puede experimentar el poder de Dios. Fíjese qué tremendo. Nosotros nunca vamos a poder experimentar, una persona nunca va a poder experimentar el poder de Dios si usted permanece en la muerte espiritual del pecado. Y eso lo encontramos en Hechos capítulo 8 del versículo 19 al 23. Anote esa cita para que después la lea. La salvación del pecado es la más grande demostración del poder de Dios. Gloria a Dios, porque esa es la base, la salvación, el arrepentimiento, que Dios nos ha salvado del pecado. Al vernos salvado del pecado es la más grande demostración del poder de Dios. Usted quiere que se manifieste el poder de Dios en su familia, eso va a venir a través de la salvación. Dios no vierte su poder a través de vasos pecadores. Dios te puede usar porque tú eres una mujer de Dios, un hombre de Dios. Pero Dios no va a usar, ese poder de Dios no se va a poder manifestar en un vaso pecador. Dios demuestra su poder a través de vasos santos que se han arrepentido y han estado sirviéndole. Entonces, ¿cuál es la base del poder espiritual? ¿Cuál es la base del poder espiritual? El arrepentimiento. Aleluya, gloria a Dios. Tiene que ser una persona arrepentida, salva, para que el poder de Dios se empiece a manifestar sobre la vida. Vamos a hablar de poseyendo las promesas. Dios tiene muchas promesas para nosotros los creyentes, para ti, mis hermanas, y en esta noche tú estás aprendiendo las herramientas para poder luchar, para poder salir adelante en medio de las pruebas. Hay dos partes en cada promesa de Dios al creyente. Número 1, la promesa.
Dios tiene promesas para nosotros. ¿Qué es la promesa? Es el contenido, las palabras exactas y el significado de una promesa, la promesa de Dios. Número 2, la otra parte es la posesión de esa promesa. Usted no podrá usar lo que Dios no posee. Usted debe hacer suyas las promesas de Dios para que ellas se vuelvan una realidad en su vida. Amén. Usted debe hacer suyas. Primero, usted no podrá usar lo que usted no posee. O sea, yo no voy a poder usar lo que yo no tengo. Por eso tengo que creer en las promesas y hacerlas mías. Dice, usted debe hacer suyas las promesas de Dios para que entonces ahora sí ellas se vuelvan una realidad en su vida. Haga suya la promesa. La promesa de poder es un don de Dios. ¿Qué es un don? Es un regalo de Dios. Pero usted debe escoger aceptar ese regalo o no. Diga mi hermana Alejandra, mi hermana Isela, mi hermana Ivonne y mis hermanas que se van a conectar más tarde. ¿Ustedes aceptan ese regalo de Dios o no? Muchas personas han rechazado la promesa del poder espiritual, pues creen que era solo para la iglesia primitiva. Muchos dicen, no, ese poder, lo que dice la palabra que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, ese poder solamente era para la iglesia primitiva. Y no es así. Esas promesas son para nosotros. La promesa del poder de Dios es para nosotros y tenemos que hacerlas nuestras. Tenemos que creer que nos los ha dado a nosotros. Por eso muchas personas han rechazado la promesa del poder espiritual, pues han creído que solo es para la iglesia primitiva, pero no es así. Usted, mi hermana, mi hermano, debe entender los principios. Y por eso vamos a aprenderlos. Para poseer cualquier promesa, ustedes deben entender, nosotros debemos entender los principios en que está basada esa promesa. Por eso los vamos a estudiar. Oiga, esto es un tesoro, la palabra de Dios. Así que pongamos atención a esta clase y las siguientes porque es tremendo lo que el Señor nos habla. Las promesas de Dios siempre están basadas en ciertos principios que siempre involucran una contestación del hombre. Muchas promesas de Dios son basadas en el principio, si guardares mis mandamientos, entonces Dios dice, si haces cierta cosa, entonces recibirás la promesa. Eso lo tenemos en Deuteronomio capítulo 28 y por eso tenemos que estudiar esos principios, esas promesas. Usted debe aplicar los principios. No solamente conocer los principios y aprenderlos, sino que tenemos que aplicarlos a nuestra vida y ministerio. Hay que aplicarlos a nuestro diario vivir, al ministerio que Dios nos ha dado. El poder de Dios es mayor que Satanás. ¿Y por qué a veces pensamos que el enemigo es más grande y le tenemos tanto miedo al poder del maligno? La verdadera iglesia de Dios es más poderosa que la de Satanás. Oigan, cuando escuchamos que la iglesia satánica está haciendo eso y que hace oraciones, fíjense, ellos se reúnen para hacer oración, para hacer caer iglesias, pastores, pero ese poder que ellos tienen es limitado. Pero Dios a nosotros a la iglesia de Dios nos ha dado un poder ilimitado
que es el mismo poder de Dios. Dice Efesios 3:10, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1:22 y 23. Luego Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quién? Fíjense, para que la multiforme sabiduría de Dios ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados, a las potestades, en los lugares celestiales. O sea que nosotros vamos a decirle a todos esos espíritus inmundos, vamos a demostrarle que el poder de Dios está sobre nosotros, sobre nuestras vidas, y es un poder ilimitado. Por eso no podemos temer, no podemos tenerle temor, porque el poder de Dios es mayor que Satanás. Jesús es la cabeza de la iglesia. Los creyentes son el cuerpo, somos el cuerpo. Si todas las cosas, incluyendo Satanás y sus demonios, están bajo los pies de Jesús, entonces ellos están también bajo nuestros pies, porque nosotros somos el cuerpo. Bajo los pies significa que ellos están bajo el poder y autoridad que Dios nos ha delegado como iglesia. Aleluya. Jesús dijo que nosotros tenemos el poder sobre todo el poder del enemigo. Lucas 10:19. Aleluya, gloria a Dios, porque tenemos un Dios grande. Aleluya, nos ha dado un poder ilimitado. Ahí tenemos el dibujo. Jesús es la cabeza de todos los otros poderes, y vosotros estáis completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y toda autoridad, dice Colosenses 2:10. Nosotros somos la iglesia, su cuerpo. Y miren quién está debajo de los pies de la iglesia. ¿Quién está debajo de nuestros pies? Solamente Satanás y todos sus demonios, todas las enfermedades. Por eso tenemos que hacer uso de ese poder que Dios nos da, de las armas que Dios nos da como guerreros, mis hermanas, como guerreras. Aleluya. Jesús tenía y tiene un poder ilimitado. Fíjense, y anoten por ahí las citas, o después lo pueden ver, estas citas tremendas. O los que quieran que les pase este estudio escrito, avísenme. Yo creo que lo voy a mandar ahí por el Messenger a todos los estudiantes para que lo tengan y lo puedan estudiar, lo puedan tener ya con ustedes los tres clases. Jesús tenía y tiene poder ilimitado. Él recibió, número 1, poder para enseñar con autoridad. ¿Dónde dice? Marcos 1:22. Y ese poder nos los transmite a nosotros para enseñar con autoridad. Número 2, Jesús recibe poder sobre el pecado. Recibe poder para perdonar el pecado. Gloria a Dios. Mateo 9:6. Jesús recibe poder sobre la enfermedad. Mateo 8:16. Oiga, esto es grandioso. Jesús recibe poder sobre la enfermedad. Vamos a ver qué nos dice ahí. Mateo 8:16. Aleluya, dice así. Dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos.
tiene poder sobre la enfermedad. Mateo 8:16. Jesús recibe poder sobre la naturaleza. Marcos 4:39. ¿Qué le dijo a la tempestad? Calla, enmudece. Marcos 4:39. Jesús recibe poder sobre todo hombre. Juan 17:2. Jesús recibe poder sobre sus enemigos. Juan 19:10-11. Jesús recibe poder sobre la muerte. Juan 11:25. Vamos a leer ese versículo. Si no, póngalos ahí, si no leemos todos. Vamos a ver qué dice Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso Jesús recibe poder sobre la muerte. Y a través de su propia muerte y resurrección, Jesús, fíjate lo que hace. Este versículo me encanta. ¿Qué hace Jesús en Colosenses 2:15? Dice, despojó a los principados y a las potestades y los exhibió como un espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Wow, no solamente recibe poder sobre la muerte, sino que a través de su muerte y resurrección Jesús pone como espectáculo, exhibe a los principados, a las potestades, al diablo y a todos sus demonios y a todas las enfermedades, triunfando sobre ellos en sí mismo en la cruz del Calvario. Jesús recibe poder sobre su propia vida. Juan 10:18. ¿Cómo que Jesús recibe poder sobre su propia vida? Vamos a ver qué dice Juan 10, versículo 18. Dice Jesús, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Porque desde el 17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de sí mismo la pongo. Jesús recibe poder sobre su propia vida. Siguiente, Jesús recibe poder para efectuar el juicio. Vamos a ver qué nos dice Juan 5:27. Él tiene poder para efectuar el juicio. 5:27 nos dice así. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Aleluya, gloria a Dios. Jesús recibe poder sobre los demonios. Lucas 4:36. Vamos a ver qué dice Lucas 4:36. Oiga, estamos viendo algunas de las citas para ver exactamente lo que dice, cómo que recibe poder sobre los demonios. Ahí tienen la palabra 4:36. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Gloria a Dios. Jesús recibe poder sobre los demonios. Jesús recibe poder sobre todas las obras del enemigo. Aleluya, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese poder? Esa autoridad que Jesús tiene, esa autoridad es delegada. Es delegada la autoridad. Dice Lucas 10:19 y agarra este versículo para ti. Dice, he aquí os doy autoridad. ¿Qué nos da, Ivonne?
¿Qué nos da, hermana Alejandra? ¿Qué nos da, hermanas que van a entrar más tarde? Dice, he aquí os doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones y sobre todo poder del enemigo y nada os dañará. ¿Por qué? Porque el poder del enemigo es limitado. El poder que Dios nos da, el poder que Dios tiene, que Jesús nos da, es un poder ilimitado. Y nos da no solamente el poder, sino también nos da la autoridad. Y esto ya lo he dicho en otras clases. El enemigo solamente tiene poder limitado. Dios tiene un poder ilimitado que nos los pasa a nosotros, que nos delega, pero también nos delega autoridad. Y sabes una cosa, mi hermana, el enemigo no tiene autoridad, solamente poder limitado. Y la autoridad es más fuerte que el poder. Es el poder delegado, confirmado. Aleluya. Así que el enemigo no tiene autoridad. Nosotras, como hijas de Dios, como hijos de Dios, sí Dios nos da autoridad. ¿Dónde dice? Lucas 10:19. He aquí os doy, hermana Alejandra, autoridad de pisar serpientes, escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada os dañará. Y hay que hacer esta promesa nuestra, Señor. Tu palabra dice, Satanás no le tiene miedo a usted como persona. Fíjense, a lo que le teme es a la autoridad que Dios le ha dado sobre su vida. Gloria a Dios por esto. Miren, esto está tremendo, y por ahí escriban esta frase. Satanás no le tiene miedo a usted como persona. Él no le tiene miedo a la hermana Candy Vega. No le tiene miedo a la hermana Alejandra Carmona. No le tiene miedo a Ivonne. A lo que él le teme es a la autoridad que Dios le ha dado sobre su vida. Así que ahorita está temblando porque estamos estudiando que Dios nos ha dado una autoridad para dice, para pisar serpientes, para pisarle la cabeza al diablo, escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada os dañará. Él a lo que le tiene miedo es cuando nosotros entendamos que tenemos una autoridad que Él no tiene, que Él no posee. Por eso nos odia a muerte, porque Él lo perdió todo cuando fue desterrado del cielo por su rebelión. Ahora nosotros tenemos no solamente el poder ilimitado que Dios nos traspasa, que Dios nos da, sino la autoridad que Dios nos delega como hijos de Dios. A eso es a lo que le tiene miedo Satanás. A una mujer de Dios, a un hombre de Dios que se da cuenta que tiene autoridad de Dios. Pero cuando la persona dice, no, ese poder, esa autoridad era para Pedro, para aquellos hombres de la Biblia, ahora ya no. Entonces, ¿quiénes son los pies de Cristo aquí en esta tierra? Entonces, ¿para qué es el Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas? Es para ti, mujer, para ti, varón. Ese es el poder de Dios que nos ha dado y autoridad para que la utilicemos. Hay dos palabras para el poder. En el Nuevo Testamento hay dos palabras griegas diferentes que son traducidas por una sola palabra que significa poder. Los dos significados los vemos en Lucas 10:19, que es lo que ya habíamos ahorita leído. La palabra griega exousia significa poder o autoridad delegada. Y hay otra palabra, la palabra dunamis, y se refiere al poder inherente. Es un poder, el poder inherente se deriva de la mente y del ego y se usa en este versículo para describir el poder de Satanás.
¿Y nosotros cuál palabra tenemos? ¿Cuál creen que ustedes? Fíjense, la palabra dunamis significa poder y la palabra exousia también. Exousia significa poder o autoridad delegada. La palabra dunamis se refiere a un poder inherente que se deriva de la mente y del ego y se usa en este versículo para describir el poder de Satanás. Pero la palabra que se usa, que Dios nos da a nosotros, esa autoridad, viene siendo el poder, autoridad, viene siendo la palabra griega exousia, que significa poder y autoridad delegada. El enemigo solamente tiene la palabra poder, que es dunamis, pero para nosotros la palabra exousia, que significa poder o autoridad delegada de Dios. Aleluya. ¿Vamos bien hasta aquí, mis hermanas? Amén. Manden ahí un corazoncito o pónganle ahí amén. ¿Está quedando claro hasta ahorita? Así que pongamos notas. Así es, hermana Alejandra, el enemigo no tiene autoridad. Aleluya, gloria a Dios. El poder delegado exousia se usa para describir el poder de Jesús que fue delegado por Dios. Es el poder delegado a los creyentes. Usted no nace ni hereda este poder de sus padres. Fíjense bien, usted no nace ni hereda este poder de sus padres, sino que es delegado por Jesús. Cuando nosotros nacemos, oigan, hay un poder, una fuerza, pero es la fuerza natural, la fuerza que nos da para mover cosas, pero no es el poder de Dios, es otro poder. La palabra poder exousia solamente Dios nos las puede dar, es delegado por Jesús. El poder es dado para que, con el propósito de extender el evangelio a las naciones del mundo. ¿Y dónde dice? Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, todos los fines de la tierra. Por eso no hay que decir, oh, yo tengo un poder, Dios, tengo autoridad. Pónganse aquí en fila porque Dios me ha dado un poder. No, el poder no es para captarse. El poder no es para decir, yo tengo el poder. El poder que Dios nos da es con el único propósito de extender el reino de Dios, de extender el evangelio a las naciones del mundo. Para eso se recibe el poder. Jesús es el que trabaja a través de nosotros. Él es el que ha delegado su autoridad a nosotros. Usted no tiene que trabajar al poder con el emocionalismo. Fíjense bien. No tenemos que desgangartarnos, no podemos, no. ¿Qué queremos decir con esto? El poder no se va a manifestar a través de que gritemos, a través de que, oiga, nos desgargantemos, no. El poder de Dios trabaja solito. Usted no tiene que trabajar al poder con el emocionalismo. Usted no tiene que implorar hasta que quede debilitado. O sea, usted no tiene que implorar hasta quedar debilitado. O sea, no podemos estar grite y grite. Si va a orar usted por los enfermos, va a orar por un endemoniado, el que se manifieste el poder de Dios no quiere decir que tengamos que gritar mucho, que tengamos que hacer demasiado. No, solamente usando la autoridad de Dios que está sobre nuestras vidas. No podemos quedar debilitados, por tanto, mover, patalear, movernos de aquí para allá, correr para sacar un demonio, para que haya una persona sanada. No, es el poder de Dios que trabaja en y a través de nosotros. En muchas ocasiones el creyente intenta trabajar para Dios,
pero se obtendrán mejores resultados cuando el Señor sea quien trabaje en nosotros. Aleluya. El poder de Dios trabajando sobre nosotros. Y vamos a aprender, vamos a entrar ahora sí lo que es a la clase. Ya vimos el inicio. Vamos a hablar solamente el día de hoy del poder del Evangelio. Estos son los principios de poder que vamos a ver en la escuela. Vamos a ver el poder del Evangelio. Vamos a hablar del poder del Espíritu Santo, pero eso lo vamos a ver hasta la próxima clase. Y vamos a hablar todo acerca del Espíritu Santo. Después vamos a hablar del poder del amor. Luego vamos a ver otro tema, la unción de poder. Luego vamos a hablar otro tema que es el poder, la fe y las obras. Luego vamos a hablar en otro tema del nombre de Jesús. Vamos a hablar del poder de la oración, el poder de la palabra, el poder de la autoridad, el poder de su resurrección y el poder del sufrimiento. Pero vamos a hablar el día de hoy, probablemente la próxima semana veamos, bueno, la próxima semana no, dentro de 2 semanas veamos el poder del Evangelio, del Espíritu Santo, porque es un tema muy amplio, todo acerca del Espíritu Santo. Vamos a hablar de los dones, de las lenguas, para qué son las lenguas, el bautismo que recibimos cuando somos salvos, el Espíritu Santo, y luego el hablar en otras lenguas. Vamos a explicar todo, va a estar ese tema tremendo. Y después ya vamos a estar viendo de 2 o 3 por clase, que son más cortas. Pero vamos a entrar el día de hoy al poder del Evangelio. Aleluya, gloria a Dios. Si están aprendiendo, mis hermanas, ¿están aprendiendo? Yo estoy aprendiendo, hermanas, yo estoy aprendiendo también. Es tremenda la palabra del Señor. Vamos a hablar del poder del Evangelio. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces vamos a ver aquí en este versículo que el Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Aleluya. El Evangelio, aleluya. Amén, hermana Alejandra. Dice Cindy que sí, que ella también está escuchando. Gloria a Dios. El poder del Evangelio. Evangelio significa pregunta. Ahí está una pregunta, una respuesta de una pregunta del examen. Evangelio significa, ¿qué significa? Buenas nuevas. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, se refiere a las buenas nuevas del reino de Dios y de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Los elementos básicos del Evangelio, que es otra pregunta para el examen. Elementos básicos del Evangelio. ¿Por qué en primer lugar, dice 1 Corintios 15, 3 al 4, porque en primer lugar os he enseñado lo que también recibí, es lo que dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue, primero dice qué cosa, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Luego, ¿qué dice? Número 2, que fue sepultado. Número 3, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este versículo es la clave del Evangelio, que tiene los 3 elementos básicos del Evangelio.
¿Cuáles son los tres elementos básicos del Evangelio y dónde lo encontramos? Número 1, los elementos básicos del Evangelio se enfocan en la vida y ministerio de Jesús. Número 1, su muerte por los pecados de toda la humanidad. Número 2, su sepultura. Número 3, resurrección de los muertos. Hay un gran poder en el mensaje del Evangelio. Pablo lo dijo en Romanos 1, 16 al 19. Y vamos a ver esa cita. Hay un gran poder. Aleluya. Romanos 1. Vamos a ir rápidamente a Romanos. Si la estuviera aquí cerca, les dijera, a ver, léalo por favor. Romanos 1, 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuáles son los tres elementos básicos del Evangelio? Su muerte, su sepultura y la resurrección de Jesús. ¿Qué es lo que hay que hablar? Dice una persona, hoy le podemos decir a alguien, oye, ¿por qué no predicas? ¿Por qué no quieres evangelizar? Es que yo no sé qué decirle a la gente. Ay, pastor, denos un curso de evangelismo. ¿Saben que no necesitamos mucho curso de evangelismo? A veces los cursos nos dan de más, pero la palabra de Dios dice que el evangelio solamente consiste en tres elementos. ¿Cuáles son los tres elementos? Hablar de la muerte, de la sepultura y la resurrección de Jesús. ¿Y qué pasó en Hechos capítulo 1, capítulo 2? Si nosotros leemos el capítulo 1 y el capítulo 2, mis hermanas, cuando Pedro estaba predicando la palabra, se convirtieron 3,000 almas, 5,000 almas. Y si tú te pones a leer el capítulo, vas a ver que solamente les dijo tres cosas. Les está explicando tres cosas en un pequeño mensaje. ¿De qué habló para que se convirtieran 3,000 y 5,000? Habló de su muerte, sepultura y de su resurrección. ¿Qué tenemos que hablar nosotros para que la gente se convierta? Solamente de su muerte, de su sepultura y de la resurrección. ¿Quieres que las almas se conviertan? Solamente predícales eso. Pero ¿por qué a veces predicamos hasta 20, una hora? Y como decíamos al principio, queremos orar poco y queremos predicar mucho y no se convierte ni uno o dos. O no se convierten ni las moscas, porque a veces no les predicamos lo que es en realidad el Evangelio. ¿De qué vamos a hablar? De la vida y ministerio de Jesús, porque los elementos básicos del Evangelio se enfocan en la vida y en el ministerio de Cristo. ¿Y qué le vas a hablar a la gente? Solamente dile, Jesús murió por ti en la cruz del Calvario, derramó su sangre y murió, fue sepultado, pero dice la Biblia que resucitó al tercer día. Y con eso se convirtieron 3,000, 5,000 almas. Gloria a Dios, porque ese es el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, dijo Pablo ahí en Romanos capítulo 1, versículo 16. Así que apréndete bien los tres elementos básicos del Evangelio y la cita bíblica. Vamos a leerla otra vez. Pablo está hablando aquí a los corintios, porque en primer lugar os he enseñado, fíjense, él les está enseñando lo que también recibí, que Cristo, número 1, murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Número 2, que fue sepultado. Número 3, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras.
Aleluya. Dios bendiga a mi hermana Aida Cavada. Estos son los tres elementos básicos del Evangelio. Lo que hay que hablar: la muerte, sepultura y la resurrección. Tú no tienes que hablarles un mensaje elocuente para que las almas se conviertan. Háblales de la vida y ministerio de Cristo. Háblales de aquel momento en que Jesús sanó a Bartimeo, de lo que Jesús hizo, de su ministerio. Pero háblale, pone estos tres elementos básicos. Háblales de su muerte. No solamente sanó a Bartimeo y le dio la vista, pero dice la palabra que Él murió por nosotros en esa cruz. Fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Y con eso el Evangelio llega al corazón de la gente. Dice, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero si le predicamos a la gente, y a mí me pasó esto, y a mí me pasó lo otro, y es bueno testificar. Yo no te digo que no lo hagas, es bueno, porque dice: las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Pero di un testimonio corto, tuyo, y enfócate ahora a lo que es el Evangelio, lo que Jesús hizo, su vida, su ministerio y los tres elementos básicos. Pero hoy nos hemos equivocado, por eso tal vez no hay 3,000, 5,000 almas convertidas, porque queremos hablar más de nosotros que de Cristo. Dios tenga misericordia de nosotros, mis hermanas. El Evangelio es poderoso, ¿por qué? Número 1, es la revelación del poder de Dios al hombre. Número 2, porque trae salvación a todos los hombres, sin tener en cuenta la raza, el color o el credo, la creencia. Háblale de esos tres puntos básicos a la gente y ese Evangelio es poderoso para traerle la salvación a esa gente que tú les hablas. El Evangelio es poderoso, número 3, porque revela lo que puede ser conocido por los hombres sobre Dios. ¿Qué les va a revelar? Lo que Dios ha hecho por la humanidad, que se despojó de su único hijo. Aleluya. El Evangelio es poderoso porque revela el juicio e ira de Dios contra el pecado. Así que el Evangelio habla, revela el juicio y la ira de Dios contra el pecado, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento. El Evangelio es poderoso porque revela la justicia de Dios. Aleluya. Dios justo. El Evangelio es poderoso porque muestra cómo ser justificados por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Nos muestra el Evangelio cómo ser justificados por la fe. ¿Por medio de quién? Dice la palabra: por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es poderoso, ¿por qué? Porque es la base de la fe. ¿Y qué significa fe? ¿Qué significa fe? Creer. Creer. ¿En qué? En Dios, en lo que dice su palabra. Aleluya. Vamos a hablar ahora del poder de la sangre. El poder del Evangelio, aún estamos dentro del tema, el poder del Evangelio. El poder del Evangelio no se puede separar del poder de la cruz y de la sangre vertida en ella. El poder de la cruz no está en la propia estructura de madera. Fíjate bien, por eso hay gente que se cuelga la cruz en el cuello y todo. El poder de la cruz no está en la propia estructura de madera.
El poder no está en cualquier símbolo de la cruz. No es que tengas una cruz ahí en tu casa, eso no tiene poder. El símbolo no tiene el poder. El poder de la cruz está en lo que pasó en ella. Aleluya. Es en la sangre de Jesús. Fíjate bien. Es en la sangre de Jesús, vertida en la cruz por los pecados de toda la humanidad. Aleluya. ¿Tiene poder la cruz, el símbolo? ¿En eso está el poder? No. ¿Dónde está el poder? El poder de la cruz está en lo que pasó en ella. ¿Y qué pasó en ella? Pues que la sangre de Jesús fue vertida en la cruz por los pecados de toda la humanidad. Aleluya. La Biblia nos enseña, fíjense bien en este punto. La Biblia nos enseña que la vida de los hombres y bestias está ¿dónde? En la sangre. ¿Dónde lo encontramos? En Levítico 17, 11 y 14. Anota bien esta cita. Es muy importante saberla. ¿Dónde nos dice que la vida del hombre y de las bestias está en la sangre? ¿Dónde nos dice? En Levítico 17, 11 y 14. Cuando una persona muere, si tú pudieras y la persona se desangra, si tú corrieras a tocar esa sangre está caliente. ¿Por qué? Porque la vida está ¿dónde? En la sangre. Dice la palabra en Romanos 5:23, porque la paga del pecado es la muerte. Y desde que la vida está en la sangre, Dios estableció el principio que el perdón de pecados solo pasa por el derramamiento de sangre, donde nos dice Hebreos 9:22. Hebreos 9:22, vamos a ver qué nos dice. Te voy a explicar esto muy bien. Vamos a Hebreos 9:22 nos dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Fíjense bien aquí. ¿Dónde está la vida de los hombres y las bestias? Está en la sangre. Y desde que la vida está en la sangre, Dios estableció el principio que el perdón de pecados solo pasa por el derramamiento de sangre. Por eso en el Antiguo Testamento, fíjense muy bien, en el Antiguo Testamento, cuando tenían el tabernáculo para expiar los pecados del pueblo, tenían que matar a los animalitos. Y cada vez que alguien pecaba, tenían que traer los animalitos y hacían lo que son los sacrificios. ¿Y qué era lo que tomaban del sacrificio? Tomaban la sangre de los corderitos, de los animalitos, y esa sangre era vertida. El sacerdote entraba hasta el lugar santísimo donde estaba el propiciatorio o el arca del pacto, y era puesta alrededor de lo que es el propiciatorio. Déjame, te lo voy a explicar más ampliamente. Permíteme tantito. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito eres, Señor. Vamos a ver. Cuando mataban los animalitos,
La sangre la tomaban y el sacerdote entraba al tabernáculo para derramar la sangre de los animalitos sobre el propiciatorio. Vamos a ver si lo puedes ver por aquí. Este es el arca del pacto. El propiciatorio se le llama a la parte de arriba aquí. Déjame inclinarla. Y ahí era derramada la sangre para expiar los pecados del pueblo. Por eso, desde que la vida está en la sangre, Dios estableció al principio que el perdón de pecados solo pasa por el derramamiento de sangre. Por eso tenían que matar a esos animalitos y poner esa sangre en el propiciatorio. Pero luego dice Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y dice la Biblia ahí en Hebreos también que Jesús derrama su sangre una sola vez y para siempre. Antes tenían que matar y matar animalitos para expiar los pecados del pueblo, pero ahora Jesús lo hace una sola vez y para siempre. Por eso hay poder en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo sigue vigente. ¿Sabes que la sangre de Cristo sigue viva? Fue vertida ahí en la cruz y sigue calientita porque Cristo no está muerto. Cristo está vivo y la vida está en la sangre, y en esa sangre que Jesús vertió una sola vez y para siempre lo hizo para darnos vida. Aleluya. Por eso el poder del evangelio no se puede sacar el poder de la sangre a un lado. En el Antiguo Testamento la sangre de animales fue ofrecida como sacrificio por el pecado. Los sacrificios de sangre eran hechos una y otra vez siempre que el hombre pecaba, pero en el Nuevo Testamento Dios envió a Jesús para vertir su sangre, su propia sangre por el pecado de una vez por todas, nos dice Hebreos 9:12. Aleluya. ¿Qué poder espiritual está en la sangre? Yo creo que es algo grande la sangre de Cristo y todavía tiene poder esa sangre. Todavía tenemos que clamar a la sangre de Cristo porque sigue vigente. Y aquí están las citas bíblicas para que tú lo anotes. Yo quisiera que anotaras estas citas porque hay poder en la sangre de Cristo y tú tienes que saber lo que la sangre de Jesús hace por nosotros. Dice Mateo 26:28 que la sangre número 1 fue vertida para la remisión, remisión significa perdón de pecados de muchos. Número 2, ¿qué hace la sangre? La sangre de Cristo trajo la redención del pecado. Lo encontramos en Efesios 1:7 y Efesios 2:13. Número 3, ¿qué hace la sangre de Cristo? La sangre de Cristo es preciosa porque nos redime. Primera de Pedro, vamos a ver si es cierto que dice eso, que es preciosa. ¿Sabías tú que la sangre de Cristo es preciosa? Y es una de las oraciones que debemos de orar. Señor, gracias. Tu sangre es preciosa, Señor. Primera de Pedro 1:18 y 19 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya, la sangre de Cristo es preciosa. Siguiente punto. La sangre de Cristo purga nuestra conciencia del pecado. ¿Dónde dice? Hebreos 9:14. Oiga, nos purga. Aleluya, todo eso hace la sangre de Cristo. Claro, hace muchas cosas por nosotros. La sangre de Cristo, ve anotando la cita. Vamos a ver la siguiente cita. La sangre de Cristo habla por nosotros.
Oiga, hermana, pero es que la sangre de Cristo ya no hay ni que clamar por ella. ¿Quién dijo que ya no hay que clamar por la sangre de Cristo? Si la sangre de Cristo habla todavía, habla por nosotros. Jesús es nuestro intercesor y su sangre clama o habla a nosotros. Pues vamos a abrir esta cita a ver si es cierto. Hebreos 12:24. Vamos a ver Hebreos 12:24, a ver qué nos dice. Que la sangre de Cristo habla y clama. 12:24 nos dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aleluya, fíjense, vamos desde el versículo 12, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. O sea que la sangre de Cristo sigue hablando y habla mejor que la de Abel. Sigue viva la sangre de Jesús. Sigue haciendo todo esto hoy en día por cada uno de nosotros. Por eso hay poder en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo da acceso a la presencia de Dios, así que nosotros podemos acercarnos a Él. ¿Dónde dice eso? Oye, y pensábamos que la sangre de Cristo fue hasta el día en que Él murió y derramó la sangre y ahí terminó todo. No, no, no. La sangre de Cristo sigue vigente. Oh, aleluya. Gracias, Señor, por el poder de tu sangre preciosa. 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por mi propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entró, nos acerca. Y Efesios 2:13, vamos a ver qué nos dice Efesios 2:13. Aleluya. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos acerca a la presencia de Dios. Efesios 2:13. Aleluya, Dios es grande. Ya vamos a terminar. Ya menos terminamos. Jesús se tornó el mediador entre Dios y los hombres. La sangre que sigue haciendo nos santifica. Hebreos 13:12-13. ¿Será que la sangre de Cristo nos santifica? Hebreos 13, nomás quiero leer algunas citas. 13:12-13. Anota bien por ahí las citas. Por lo cual, Hebreos 13:12-13, ya me estoy equivocando. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, para santificar al pueblo mediante su sangre. O sea que mediante su sangre Él nos santifica. Mediante su sangre significa, la sangre significa justificación. Romanos 3:24-25. La sangre de Cristo es la copa de bendiciones espirituales. Primera de Corintios 10:16. O sea, Primera de Corintios 10:16. Esto está tremendo, mis hermanas. La sangre de Cristo sigue interviniendo en las bendiciones espirituales que Dios tiene para nosotros. Primera Corintios 10:16 nos dice, mas no todos obedecieron al evangelio,
No, estoy mal, espérenme. Primera de Corintios 10:16. Oh, estoy en Romanos. Primera de los Corintios 10:16. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Fíjense, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Así que la copa de bendiciones espirituales es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos redime del pecado y de la enfermedad. Isaías 53:4. La sangre de Cristo consolida las promesas de Cristo. Fíjate, ¿qué hace la sangre de Cristo ahorita por nosotros? Nos consolida las promesas de Cristo. Dice, asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Está consolidando ahí las promesas de Cristo. La sangre de Cristo es el poder detrás de la resurrección de Jesús. ¡Wow! Hebreos 13. Oigan, esto está tremendo. Esto está tremendo. Recordarlo, saberlo, oiga, es algo tremendo. ¿Cómo que el poder es el poder de la resurrección? Detrás de la resurrección. Hebreos 13:20. Nos dice así. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. O sea, por el poder de la resurrección, la sangre de Cristo está tras el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Aleluya. La sangre trae la vida. Juan 6:53 al 57. La sangre de Cristo nos permite que hagamos la voluntad de Dios. Por eso hay que clamar siempre a la sangre de Cristo. Hay que cubrirnos con la sangre del Cordero. Nos permite que hagamos la voluntad de Dios. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. O sea que para hacer la voluntad de Dios, la sangre de Cristo interfiere. Ahí está la sangre presente. La sangre de Cristo nos permite que superemos todo el poder del enemigo. O sea que la sangre de Cristo está presente para superar el poder del enemigo. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Aleluya. Nos permite que superemos todo el poder del enemigo. Vamos a poder vencer al enemigo por medio de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo proporciona protección. Cuando la sangre del Cordero de la Pascua se puso en las puertas de los israelitas en Egipto, el mal no podía entrar. Éxodo 12:21 al 23. Y esa sangre de esos corderitos representa la sangre del Cordero Pascual, que fue derramada ahora una sola vez y para siempre por nosotros. Por eso cada mañana, cada día, cubra a sus hijos, cubra a su familia con la sangre de Cristo. Es una protección para nosotros. La sangre de Cristo, oiga, hace todo esto por nosotros. Aleluya. Vamos a hablar ya de la resurrección. La muerte de Jesús en la cruz no fue el fin de la historia. El poder del evangelio no se concluye aquí. 3 días después de su muerte, Jesús resucitó de los muertos. Lucas 24:1 al 12 y Hechos 2:24. La más grande ilustración del poder de Dios está
en la resurrección de Jesucristo. Según a los Corintios 13:4. La resurrección de Jesús es una parte vital del poder del Evangelio. ¿Cuáles son los 3 pasos básicos? Las tres bases del poder del Evangelio. La muerte, la resurrección. A ver, díganmelos, a ver si se lo saben. ¿Quién los tiene por ahí? La muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hablar de su vida, de su ministerio. El factor fe. Hay un factor necesario para experimentar los beneficios poderosos de la sangre de Cristo. Usted debe tener fe en la sangre de Cristo. Hay que creer en la sangre de Cristo. Hay que tener fe. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Por medio de qué? De la fe en su sangre, creer en la sangre de Cristo, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 3, 24 al 26 y 28. Aleluya. ¿No es bastante que haya poder en el Evangelio, mis hermanas? Usted debe aplicar ese poder a su vida. No solamente hay que conocerlo, sino que hay que aplicar ese poder a nuestra propia vida. Dice, usted hace esto a través de la fe. Y fe es creer. Usted debe creer en el poder del Evangelio para poder experimentarlo. Terminamos. Los pasos para experimentar el poder del Evangelio. Número 1. Admitir que usted ha pecado. ¿Quieres que el poder del Evangelio se manifieste en tu familia? Hay que admitir que usted ha pecado. Romanos 3:23. Hay que creer que Jesús murió por sus pecados. Juan 3:16 y 17. Hay que confesar los pecados a Dios y pedir que lo perdone. Primera de Juan 1:8 al 9. Experimentar una vida cambiada. Permita que el poder del Evangelio trabaje en usted para cambiar su viejo estilo de vida, sus actitudes y pensamientos pecadores. Segunda a los Corintios 5:17. Y estos son los pasos que se lleva, por el cual se lleva a los que aceptan a Jesús como el único y suficiente Salvador. Y la siguiente, mis hermanas, ya es el poder del Espíritu Santo. Eso lo vemos en la siguiente clase. Así que terminamos con eso, los pasos para experimentar el poder del Evangelio. Así que ya vimos el poder del Evangelio. ¿Qué significa poder? ¿Cuáles son las bases del Evangelio? ¿Qué va incluido junto con el poder del Evangelio? Ya vimos la sangre de Cristo vertida en la cruz y la resurrección de Cristo. Aleluya. Así que estudien bien. El examen va a estar muy sencillo. Ya les dije algunas por ahí. Así que descansen, y fue esta clase de 1 hora 29 minutos. Que el Señor les bendiga, y pues les voy a poner en esta semana el examen de esta clase, y gócense y apliquemos la clase en nuestras vidas. Aleluya, que el Señor me les bendiga y que tengan buenas noches o buenos días según cuando estudien su clase. Bendiciones.